Vamos a seguir con más información, Alfredo. Muy bien, y insistimos, los pronósticos, lo que hablábamos, los periodistas, los analistas, entre comillas, muchas veces, desde lugares lejanos, los enviados, decían, bueno, se puede prolongar el conteo porque va a estar todo muy parejo. Sin embargo, todo se precipitó y se ha teñido de rojo el mapa norteamericano, salvo en algunos lugares en las costas, al norte de Estados Unidos y en buena parte de la costa oeste. Vamos a hablar con Eric Calcaño, ex embajador en Francia, político, periodista y un montón de cosas más, y un hombre muy avesado en los temas internacionales. Hola Eric, gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Eric? Al que madruga, Trump lo ayuda. Exactamente, porque bien tempranito nosotros estábamos poniendo en vivo a Trump hablando de su victoria, que es una victoria distinta a la anterior, porque acá también se lleva el voto popular, ¿no? Sí, hay una... Evidentemente, uno no vota dos veces al mismo Trump, también podríamos decir. Una cosa fue la primera elección que tuvo, otra es esta, entre medio un gobierno de Biden que, pese a buenos resultados económicos en general, y termina en una catástrofe política. Ahora, la situación que vivió el Partido Demócrata, que vivió Biden, yo recién escuchaba a uno de los asesores de Obama siendo extremadamente crítico y cargando la responsabilidad de la derrota en Biden. Precipitó que la señora Harris se lanzara, que no había tenido tampoco un paso muy fulgurante por la vicepresidenta, porque lo que le encargaron, que era manejar el tema migratorio en Centroamérica, bueno, cometió algunos gafes. Pero se esperaba quizás, no sé, fue una expectativa infundada, ¿no?, la que hubo. Pero también son los medios de comunicación, sí, los intereses. Recordemos que la elección de Estados Unidos también es una elección muy atravesada por el financiamiento de las candidaturas de los partidos políticos. Se cuentan por miles de millones de dólares los gastos que un candidato y otro han tenido. Nadie sin un financiamiento, sin un Political Action Committee, como se dice, un PAC, un super PAC, puede llegar a nada, así que es complicado. Tampoco es de esperar, creo yo, demasiados cambios profundos por el momento, sino en un campo más cultural, esa cuestión de la batalla cultural, del Kulturkampf que decían los alemanes de fin del siglo XIX, en esta cuestión de Trump, Kamala, etcétera. Ahora, en el plano internacional, cada escenario, cada región, cada nación tiene una visión, ¿no? Yo digo, los ucranianos capaz que están preocupados porque Trump dice que no va a globalizar los conflictos y que pueda llegar a retirar la ayuda en esa región. Los de la OTAN porque piensan que por ahí puede haber algún grado de financiamiento, cosa difícil. Estaba leyendo que la economía alemana está muy preocupada si Trump se cierra, porque Alemania no está pudiendo colocar sus vehículos, por ejemplo, y parte de su industria automotriz en China y tiene el mercado norteamericano como esencial. Nosotros, y no sé, la relación con Milei. No, pero nosotros no existimos para Estados Unidos. No, es cierto, claro. Hay una proyección de muchos dirigentes argentinos de cualquier partido político acerca de, ¿qué es lo mejor para Argentina? Que gane Trump o que gane Harris. Era la pregunta del millón, viste. Parece, que le decíamos, ¿y sí, qué gane? Y yo decía, estamos en la tercera línea, estamos perdidos allá. Pero enhorabuena, el asunto es que tratemos nosotros, por favor, de tener una política nacional y no de atar nuestra suerte a Estados Unidos, ni que el presidente se imagina que ahora que ganó Trump, va a solucionar todos sus problemas. En Estados Unidos la bicicleta financiera o el carry trade, me parece que termina en la cárcel. Así que no es el planteo económico, que es más bien proteccionista, prima facie el de Trump, y como se decía recién, dos adoradores de Estados Unidos como Zelensky y Milei tienen posiciones contrapuestas. Zelensky está preocupado porque Trump dijo que iba a establecer la paz en Europa, eso significa la victoria de Rusia y la derrota de la OTAN, y Milei está contento porque creen que lo va a salvar como alguna figura bíblica de las que suele mencionar el presidente argentino, pero Estados Unidos va a recentrar, creo yo,
su conflicto contra China antes que nada, antes de Rusia, cosa que ya había hecho Trump en el primer periodo. Uno de los éxitos de Trump ha sido, creo yo, designar enemigos tangibles y concretos, que sean enemigos o no, la construcción de la figura del enemigo, como el inmigrante que se come perros y gatos en una ciudad de Estados Unidos, o el inmigrante una vez más que que hace que los alquileres y los precios suban, entonces para controlar la inflación va a echar inmigrantes, cosas que hacen más, creo yo, a una invocación divina que a la realidad de las cosas. Ahora, yo estaba pensando también en el sistema, más allá de las críticas que se puedan tener y los factores ideológicos que cada uno tenga para señalar a los Estados Unidos, sigue siendo la primera potencia militar del mundo y económica, y para algunos es como un faro, para otros no, es el enemigo, pero en definitiva el sistema termina eligiendo a un hombre con procesos, con un nivel de agresión impresionante, que replica en otros líderes. Milei, Orbán lo saluda y le hace mención al tema de los migrantes, que dicho sea de paso, también usó en su discurso triunfal de hace un rato Trump, al volver a hablar de los migrantes, volver a las fronteras calientes, como le llama. Es un retroceso, es un producto de los tiempos. Trump es un hombre grande, pero que ha aprovechado también sus relaciones con las grandes electrónicas y los sistemas digitales de comunicación modernos. Sí, por supuesto. Ha aprovechado, ha hecho su campaña, pero ha hecho su campaña sobre el descontento que dejó el gusto a poco para los demócratas del gobierno de Biden. No solo hay que tener una buena performance económica, hay que tener un buen discurso político. Claro. Y tanto aquí como allá, lo que podemos decir es que no nos van a votar porque el otro es peor. Hay que hacer algo, hay que llevar a la sociedad un proyecto de país. Claro. El proyecto de país de Trump es un proyecto negativo, distópico, jodido, se podría decir, pero es un proyecto. Del otro lado no había otra cosa más que respuestas al proyecto de Trump. Ocupó el ring desde el principio, y me parece que mucha gente que pensaba que pueden llegar a ganar los demócratas soslayó el hecho de que el voto de Trump es vergonzoso. Entonces, en las encuestas, que en general los norteamericanos suelen hacer las encuestas bastante bien, en todo caso mejor que acá, el voto de Trump estuvo subrepresentado. Y ganar, y como las elecciones norteamericanas, por más que tengan impacto mundial, se deciden sobre temas locales, bien, podía decir, esto está mal porque la culpa es de esto está mal porque la culpa es de este otro. La política también es el arte de buscar archivos emisarios. Y la política también es conflicto, resolución de conflictos de modo político nos lleva a sociedades civilizadas. Resolución de conflictos de modo étnico, como hace Trump, y nos va a llevar un poco más, nos acerca un poco más a la barbarie. Eric, buen día. Buen día, Eric. ¿Me escuchás? Ramiro Gondar te habla. Hola, Ramiro. Eric, a ver, conversábamos con Alfredo al principio de este discurso del progresismo que de alguna manera ha fallado y no le ha llegado al voto del ciudadano. Ahora, también la elección, ¿no? En este caso de Michelle Obama, por ejemplo, la esposa de Obama. Sí. ¿La elección ha sido errónea o Michelle podría haber logrado algo mejor? ¿La elección de Kamala? Claro, exactamente. No, porque dijiste Michelle, me perdí. Claro, pero en un momento se barajó la posibilidad de que Michelle Obama pueda llegar a ser, ocupar esa parte. Es demasiado. A ver, recorriendo un poquito los reportajes sobre las elecciones norteamericanas, traté de fijarme en el comportamiento electoral de los condados más pobres de Estados Unidos. Y lo que me encontré es que muchos de esos condados son condados de población blanca, donde la desocupación puede llegar al 30, al 40%, donde están muy por debajo de la media de los ingresos. Entonces vos tenés una población blanca, pobre, pienso sobre todo en el sur de Kentucky, traté de analizar el comportamiento electoral, y esos eran bastiones demócratas, donde Trump arrasa con el 70%. Claro. Fueron los primeros, fue el primer lugar que salieron los datos. Exactamente, fue el primero que salieron los datos, es esa zona. Kentucky e Indiana fueron los primeros. Entonces, hay una periodista, una socióloga norteamericana, va a los actos de Trump y ve a un señor anciano, jubilado, sabiendo que en Estados Unidos todo sale carísimo y la salud es
es un precio mortal, se podría decir, le dice, ¿usted le cree a Trump? No, le contesta este jubilado. ¿Y lo va a votar? Sí. ¿Y por qué? Porque él nos ve. Sí, él nos ve. Sí, él ve que nosotros existimos. Del otro lado no. Sos blanco, sos pobre, sos esto, sos aquello. Bueno, estás tirado del sueño americano. Yo seguí las elecciones ayer por Fox News. Quería ver cómo era. Y Fox News hacía análisis sobre la cuestión de género, sobre los jóvenes, sobre los afroamericanos, sobre los latinos, sobre los blancos, pero no entraba jamás la dimensión de distribución del ingreso. Claro. Es decir, no había análisis en términos de pobres y de ricos. Es como si la lucha de clases no existiera en Estados Unidos. Claro. Corren el eje. Corren el eje, entonces llegan a explicaciones como si todos los jóvenes norteamericanos pensaran lo mismo. Claro. Cuando tenemos jóvenes que están en la marginalidad, jóvenes que no saben cómo pagar la universidad, porque la universidad paga en Estados Unidos, y jóvenes que viven de la plata de papá. Claro, y a mí me da la impresión que, y ya vamos a las noticias, y agradecerte, Eric, que esa forma de pensar la política y muchas veces de señalar defectos en las sociedades que son correctos, hay ciertos sectores progresistas que los ven desde un lugar por encima, pero sin conocer exactamente lo que pasa abajo, ¿no? Y entonces es difícil. Bueno, y eso no solo en Estados Unidos. No, por eso, decir. Me parece que acá también, ¿no? Exactamente, pero lo que hay que hacer es que ser realistas, hay que ver las cosas como son y no como queremos que sean. Si no hay una derechización de las sociedades, lo que hay es que ha habido una separación entre dirigentes y dirigidos, entre las élites y el pueblo, y en esa separación ha entrado el nihilismo, que puede ser Milei en Argentina, puede ser Trump en Estados Unidos. Pero si uno se deja estar y no hace política, si no propone proyectos nacionales, y bueno, eso es lo que pasa. Eric, agradecerte enormemente el análisis y la capacidad de síntesis. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Eric Calcaño es ex embajador en Francia, pero es mucho más, es un pensador, un periodista y un político. Servicio de noticias.